Ahora también al... No, muy contento, obviamente muy contento, un larguísimo trabajo, con la colaboración, por supuesto, del embajador y, por supuesto, todo el gobierno. No es un trabajo, hoy es un eslabón importantísimo, un trabajo que empezó hace muchos meses de búsqueda de vacunas en distintos lugares del mundo, eran todos proyectos, no sabíamos cuál iba a llegar primero a ser aprobado y, bueno, obviamente la decisión del presidente fue realmente asegurar la vacunación a los argentinos al comienzo de la vacunación en otros lugares del mundo. Y claramente somos un país que estamos entre los primeros en comenzar y vamos a ser también uno de los países que vamos a terminar vacunando a gran parte de la población argentina. Por eso digo, es un camino que hemos hecho con mucho tiempo. Yo agradezco también un poco la buena disposición y al permanente intercambio que hemos tenido de información que acelerara los procesos de validación de cualquier vacuna, y en ese sentido hoy empezamos un nuevo camino que también es un camino de esperanza, un camino de fabricar futuro, de devolverle futuro a los argentinos, que esta es una intención del presidente y del gobierno, no solo en el tema de la pandemia. Y en ese aspecto estamos claramente junto con todas las provincias por iniciar este camino. Y tal como dice el jefe de gabinete, nuestra preocupación en estos días, nuestra felicidad por la vacuna está, pero también nuestra preocupación, porque realmente, como seguimos siempre, la pandemia no pasó, de tal manera que es indispensable preservar las medidas de cuidado, distanciamiento, barbijo, reuniones con no muchas personas, aire libre, distancia, todas esas cosas que sabemos. Y que ahora que tenemos una esperanza concreta, que es la vacuna, debemos todavía reforzar más esas medidas para que cuando haga efecto esa esperanza en todos los argentinos. Así que nada, reitero, un día de felicidad para todos. Buen día, Guillermo Murphy de A24. Al jefe de gabinete le quería consultar ¿cuándo va a ser el próximo envío de vacunas hacia aquí, hacia la Argentina, y cuándo va a comenzar concretamente este operativo de vacunación? Y al ministro Ginés, sobre la preocupación, ministro, de los adultos mayores con respecto a si se pueden dar esta vacuna o va a haber alguna especial para ellos o algún calendario, digamos, distinto de toda la población, de los grupos de riesgo, obviamente. Gracias. La campaña de vacunación es como venía planteando el ministro. El presidente va a hacer una reunión virtual durante el fin de semana con los gobernadores. Siempre hicimos un trabajo articulado con todos los gobernadores y gobernadoras y el jefe de gobierno de la ciudad durante todo el tránsito de la pandemia. No tenemos más que palabras de agradecimiento para el trabajo coordinado que hubo entre todos los equipos que tuvimos que sobrellevar la articulación de la gestión de la pandemia. Y esta etapa, la etapa de la vacuna, también se va a seguir con ese mismo formato. Un trabajo articulado con gobernadores y gobernadoras. El fin de semana el presidente va a estar manteniendo una reunión con cada uno de ellos, en términos virtuales, naturalmente, y ahí se va a definir la fecha precisa de inicio de la campaña de vacunación, que será, naturalmente, la semana próxima, pero que lo que nosotros necesitamos es, así como venimos trabajando, que sea a partir de la coordinación, con una mirada federal, con lo que es nuestro país, tan vasto en territorio, y necesitamos que sea a partir de esa metodología de trabajo que nos dio realmente buenos resultados en la coordinación, en la solidaridad también entre las distintas provincias, entre los distintos sistemas, seguir articulando entre el Estado nacional, provincial y municipal. A partir de la reunión del fin de semana se van a saber las precisiones de las fechas que van a ser coordinadas entre el presidente y los gobernadores. Con respecto al adultos mayores. Sí, como no, le agrego algo porque me parece que había preguntado algo más también.
El contrato nuestro es con la República, el gobierno a gobierno, son 300.000 dosis en diciembre, lo que está cumpliendo hoy, 5 millones de dosis en enero y 14.700.000 dosis en febrero, con una opción que puede hacer uso la Argentina de ampliar en 5 millones más el pedido nuestro. Es decir, un buen número, como ustedes se dan cuenta, muy masivo. Con respecto a este tema, miren, las vacunas se van aprobando según los grupos en los cuales se hizo la investigación, la fase 3. En general, todavía ninguna vacuna del mundo está aprobada, por ejemplo, para embarazadas, tampoco no hay ninguna vacuna que tengamos en ese menores de 18 años, de manera tal que en realidad esta vacuna tiene todos los caminos hechos, inclusive ya sabemos que aprobado científicamente, falta todavía que un paso dentro del Ministerio ruso para que sea aprobada, pero de todas maneras nosotros no vamos a usar nada que no esté aprobado. Ahora, es la misma vacuna, simplemente lo que se hace es analizar cada uno de los grupos etarios qué resultado tuvo. El análisis del grupo de más de 60 años ya está terminado. Lo que no está todavía es puesto en marcha. Pero por la información que tenemos, inclusive va a empezar la vacunación en Rusia. De todas maneras, nosotros, en el orden que tenemos de prioridades, como lo hemos dicho explícitamente, y esto se hizo con la Comisión Nacional de Inmunizaciones, en acuerdo con las provincias, se comienza con el personal de salud. Esto es así en prácticamente todo el mundo porque primero toman más riesgos, obviamente, y segundo son más necesarios. De manera tal que son más necesarios, eventualmente sí, ojalá que no lo sean, pero claramente siempre son los que atienden al resto, de manera tal que tenemos que cuidarlo. Por eso empezamos con el personal de salud y después hay un gradiente por grupo y por supuesto el grupo de más de 60 años está incluido y va a ser vacunado en su totalidad, salvo que no lo requiera. Emanuel Herrera, de AM750. En primer término, para el jefe de gabinete, usted habló, Cafiero, de esperanza y expectativa. ¿Eso no se traduce en el discurso de algún sector de la oposición que incluso ha amenazado con juicio político al ministro Ginés González García? Y al ministro de Salud, preguntarle en qué estado está la negociación con otras vacunas, más allá de este hito importante de hoy que se ha firmado con la Federación Rusa y puntualmente con la vacuna Pfizer. Mira, la verdad que hoy es un día de mucha expectativa, de mucha esperanza y me parece que el sentimiento que inunda a la mayoría de los argentinos y argentinas es ese y no es este otro de enojar más a los que ya están enojados, angustiar más a los que están angustiados, darle más temor a los que ya tenían miedo. Esa no es una estrategia para una comunidad que trata de salir adelante después de haber sufrido y seguir sufriendo una pandemia en nuestro país que ha arrojado más de 40.000 muertos y que efectivamente tenemos que seguir cuidándonos porque cada uno de esos fallecimientos nos duele muchísimo. Por lo tanto, me parece que no hay que ir por ese lado. Nosotros estamos con una mirada mucho más amplia y con la idea de que entre todos y todas, como dice el presidente, nadie se salva solo, como dice el presidente, necesitamos de todos y todas para salir adelante. Y ese va a seguir siendo nuestro mensaje. Lo mismo, o sea, nunca en mi vida he recibido los agravios que he recibido en los últimos días, pero claramente creo que no se puede jugar con la esperanza de un país, porque esto no es contra el gobierno, esto es contra los argentinos, en mi modo de ver. Eso por un lado. Por otro lado, usted me preguntaba Pfizer. Bueno, mire, Pfizer fue el primer laboratorio que el propio presidente, obviamente, festejó y ofreció que se hiciera lo que se hizo, la fase 3. La fase 3 más importante en número de vacunados del mundo que hizo Pfizer la hizo en Argentina. Luego de eso, bueno, naturalmente se hizo en el hospital militar, un hospital del Estado. Siempre tuvimos una gran esperanza porque era de las que estaba un poco en la punta de las investigaciones. En realidad surgió el problema que todavía no está terminado y que tiene toda la expectativa el gobierno de poder resolverlo, pero no fue nuestro el problema. Nosotros siempre quisimos hacer ese contrato, pero hubo unas exigencias del contrato que no son cumplibles dentro del marco de la ley argentina, con lo cual el gobierno no puede salirse de eso. Y esa es la situación. Pero nosotros tenemos alguna esperanza
poder resolverlo esto. Ministro Claudio Benítez, de la agencia TELAM. Al ministro le quería preguntar un panorama de la situación epidemiológica en estos momentos, si hay preocupación por esta segunda ola que se está manifestando y por el incremento de algunos casos, y al jefe de gabinete si es posible tener, no están ni Bisotti ni Nicolini, pero tener un panorama de cómo fue la situación, la tarea realizada en Moscú y la operatoria hasta llegar aquí a Ezeiza con las vacunas. Bueno, mire, bueno, no sé cómo contestamos. La primera parte de la pregunta era... De la pandemia. De la pandemia. Sí, mire, estamos muy preocupados y muy ocupados. Hemos tomado medidas estos días vinculadas con fronteras, con vuelos, que son claramente parte de nuestra preocupación. Pero nuestra preocupación central es que se ha disparado una especie de no comportamiento, por decirlo de alguna manera no muy elegante. Es decir, creemos que la disciplina social que supimos mantener durante un buen tiempo en la gran mayoría de los argentinos, el cumplimiento de cosas que son es para favorecer a cada uno de nosotros, es cuidarnos y cuidar a todos los que tenemos cerca. Eso se ha resquebrajado muchísimo en los últimos 15 días. Entonces tenemos que retomar eso, porque si no, verdaderamente hay síntomas y hay números que nos están preocupando. Es decir, veníamos descendiendo muy bien y hace 2 semanas que nos estabilizamos y con alguna tendencia a incrementar los casos. Y esto cuando se dispara es muy difícil de contener. Entonces es la preocupación del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales, y tiene que ser la vacuna un estímulo a que nos cuidemos, porque algunos me parece que creen que la presencia de la vacuna libera aún más la posibilidad de que no tengan inconvenientes, o sea, libera los comportamientos. Y al revés, hasta que no tenemos muchos vacunados, de ninguna manera estamos exentos de volver a momentos difíciles. Bueno, a ver, mucha información fue llegando. La tarea que se hizo en Rusia fue una tarea de anticipación, fue una tarea también que no solo, bueno, que lideraron tanto la doctora Carla Bisotti como la licenciada Cecilia Nicolini, pero de todo un equipo también de gente de ANMAT, un equipo también logístico, también el equipo de Aerolíneas Argentinas estuvo ahí, es decir, hubo una tarea realmente muy articulada de todos los sectores y todos los segmentos. Con respecto al tratamiento allí, siempre hubo un acompañamiento permanente de parte del Centro Gamaleya para todos los funcionarios argentinos que estuvieron ahí, para poder llegar a este momento, efectivamente. Y hubo un acompañamiento naturalmente del gobierno ruso, que acá el embajador también lo ha destacado, con respecto a poder cumplir con lo que la Argentina y Rusia se habían comprometido en el contrato, y efectivamente se está haciendo hoy. Independientemente de que hubo y existieron muchos rumores y algunas cuestiones que se dijeron en todo este tiempo, lo cierto es que las cosas reales son lo que vimos hoy en las cámaras. Y eso es lo que despierta la esperanza, que las vacunas, 300.000 dosis de vacunas, están en el territorio argentino, se van a empezar a distribuir en todas las provincias, y vamos a trabajar codo a codo con los gobernadores y gobernadoras y con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que se inicie la campaña de vacunación. Con respecto a los detalles, que quizás es cuestiones que se pueden ir comentando, eso seguramente las protagonistas, las que estuvieron allá, lo van a hacer oportunamente. Sí, buenos días, ministro de Salud y embajador. Rodrigo Jorge, de Radio Mitre. La pregunta para el jefe de gabinete está vinculada a la seguridad de este antídoto. Hay gente que tiene
bueno, algún nivel de dudas acerca de la seguridad, no tanto de la eficacia que se determinará, pero al menos de la seguridad. ¿Por qué recibe esta vacuna, digamos, esta prescripción o esta autorización por parte del Ministerio de Salud y no en un 100% por parte del ANMAT? Esa es una pregunta, si el gobierno da directamente la seguridad total acerca de la efectividad de la vacuna rusa. Y la otra pregunta, recién lo decía usted, jefe de gabinete, acerca de los casos, el aumento claro que se está dando en el área del AMBA, Ciudad de Buenos Aires, provincia, Santa Fe también como provincia afectada, además de la restricción de fronteras y de ingreso de extranjeros a los aeropuertos. ¿Evaluaría el gobierno, en tal caso de que esto se siga incrementando el número de casos, mayores medidas restrictivas en las áreas afectadas? Gracias. Gracias a vos, porque nos viene bien para aclarar un punto que vi que también surgió y que por ahí confunde con respecto al tratamiento que se le dio a la aprobación de esta vacuna. Eso le voy a pedir al ministro que tome esa pregunta, si te parece bien, que va a poder dar mayor detalle que yo. Con respecto al tema de los casos, es lo mismo que dijo el ministro, efectivamente. Veníamos con un descenso de casos que se venían manifestando en todo el territorio nacional, y ahora lo que empezamos a ver es que de ese descenso de casos, que luego se amesetó, empezaron a subir casos en AMBA, en la zona del AMBA, del área metropolitana de Buenos Aires. A partir de ahí es que estamos permanentemente en estas mesas que ustedes muchas veces han cubierto, pero que tienen mucho más trabajo de atrás, que es las mesas de coordinación entre las áreas que intervienen en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires y con todo el resto de las provincias, pero ahora viendo esta situación estamos permanentemente monitoreando la evolución de los casos y la evolución también del sistema de salud. En ese sentido vamos a continuar con estos monitoreos, que son monitoreos permanentes, y si tenemos que tomar medidas como las que tomamos, que inician el día de mañana con respecto a restricciones de circulación en frontera, si tenemos que seguir tomando esas medidas para cuidar la salud de los argentinos y argentinas, lo vamos a hacer naturalmente. Y acá te paso, Ginés, para que vos explayes sobre el tema. Lo que hicimos en estas autorizaciones son todas transitorias, en todo el mundo son transitorias. Y justamente por la emergencia. Nosotros lo que hicimos es seguir la ley. La ley dice claramente que cuando alguien tiene representación, es el caso de Pfizer, es el caso de AstraZeneca, que tiene representación en el país, digo Pfizer y AstraZeneca porque las dos eligieron ese camino, que es un camino para comercializar la vacuna después en el país. Ese camino es el camino habitual de todos los medicamentos, etcétera, etcétera, pero no es el único camino, hay tres caminos. Hay otro camino que cuando el adquiriente es el Estado, en este caso es Estado de Estado, además de todo el tránsito que tiene que hacer por el ANMAT, tiene la exigencia que lo aprueba el Ministerio de Salud. Es decir, el ANMAT informa con un detalle y un informe técnico que tiene la misma característica que el que tiene para registro, pero que además debe ser el Ministerio, siguiendo la ley, el que lo haga. Esa es la razón. Pero hasta que no hizo el ANMAT lo que hizo, no hubo ninguna decisión. Eso por un lado. Y la tercera es, también lo hacemos directamente cuando viene vía OMS, donde realmente lo que hacemos es por lote. Cada lote que venga es lo que se registra, pero no tiene capacidad de venta. En el registro no, dije, se aprueba. ¿Está claro lo que digo? Una cosa es registro, otra cosa es aprobación. Y esto es lo que hicimos y fue seguir la ley en todo sentido, por eso claramente no hay ningún tipo de diferencia en cuanto a la seguridad. Usted decía recién que no tiene dudas de la efectividad, pero sí de la seguridad. No, al revés, mire, el primer paso que se hace en una vacuna, punto 1, el fase 1, fase 2, es ver seguridad, es ver que no haga daño, es ver que no tenga consecuencias ni reacciones adversas. El tercero, fase 3, que es el que no está terminado para ninguna vacuna del mundo, es para ver efectividad. Por eso se habla de 90%, 91%, etcétera, etcétera. Pero seguridad, obviamente, la tiene y la tiene absolutamente clara como la otra. El tema es que estamos terminando la fase 3 y como es una situación de emergencia mundial, se permitió en todos los países que antes de terminar la fase 3 se interrumpiera la experimentación y se interrumpiera para observarla, porque es a ciego la experimentación. Entonces, mirando la experimentación, es que se dan las transitorias, que no se le han dado a todas. Usted se da cuenta que en el mundo
hay muy pocas que la han tenido, pero también estoy convencido que en los próximos meses va a haber otra serie de vacunas que vienen en distintos estadios que van a ser aprobadas también. No, última pregunta. Buenas tardes. Ministro, jefe de gabinete. Bueno, para el ministro. Ministro, usted habló de las exigencias, Mario Introcaso de la televisión pública, perdón. Habló de las exigencias de Pfizer. ¿Podría explicar un poco, decir, a ver cuáles son ese tipo de exigencias? También consultarle sobre el resto de las dosis, ¿no? Que se acordó con Rusia justamente para la vacuna. ¿Cómo van a ser los operativos? ¿Si van a ser similares a este o se van a intentar de otra manera? Y bueno, y también preguntarle al jefe de gabinete, de algunos sectores habían mostrado escepticismo justamente con respecto a este operativo y a la llegada de la vacuna, bueno, pero finalmente se pudo cumplir con lo que se había prometido, bueno, y un mensaje al respecto, por favor. No, la exigencia, más allá de los detalles, nosotros mantenemos la confidencialidad que tuvo que dice inclusive el contrato. Y claramente nosotros lo que intentamos es, y no que tenemos la obligación más que el intento, de cumplir la ley. Hay circunstancias que nos llevan a que no debamos cumplir la ley según lo que pretende el laboratorio. Y eso es un inconveniente y estamos buscando cómo resolverlo con el mejor ánimo del Gobierno Nacional, que ha tenido reuniones y tiene reuniones muy seguido. La última fue hace horas, tratando de resolverlo. Así que vuelvo a decir, eso por un lado. Por otro lado, usted me dice cómo va a ser, creo que lo dije, 5 millones de este mismo oferente probablemente todavía no, son muchas, Iván. Obviamente están faltando 19.700.000 solamente de este proveedor. No van a venir de Rusia, van a venir de China o de Corea del Sur. Esto por un lado. Por otro, ¿de China o de India? No, de India. De India. Yo ya estoy, ahora le cuento por qué dije China. Esto es de este proveedor. Después tenemos 22.400.000 compradas y pagadas parcialmente a Astra. Ella es la que se fabrica acá, se envasa en México y vuelve. Y tenemos también 9 millones también compradas y pagadas en otra forma de adquisición que se llama COVAX, que es un mecanismo, usted conoce, de OMS, etcétera, etcétera. Estamos en tratativas con otros proveedores. Tenemos la Sinovac de China, la Sinopharm de China. Yo pasado mañana tengo una videoconferencia, una negociación con China que empezó hace como 5 meses. Estamos tratando de concretar. Tenemos Sinovac, que es también otro proveedor chino que la está fabricando Butantan, y tenemos una carta de intención ya firmada con Butantan para esto. Lo mismo con otros proveedores, con el chino. Y estamos pero todavía sin firmar, pero con Janssen, otro proveedor. De manera tal que, como dije al principio, nosotros estamos obviamente abiertos a comprar la vacuna necesaria para vacunar a todos los argentinos que estén incluidos. Y la idea es tener un margen muy superior, es decir, tener una cantidad de argentinos vacunados muy importante, mayor a la que habitualmente se dice que hay que tener para tener una inmunidad de grupo, que sería un poco más del 50%. Nosotros queremos llegar a un número mayor de eso, por eso seguimos las negociaciones, porque además no necesitamos ni podemos efectivizar que tuvieran todas las vacunas al mismo tiempo acá. Además hay un tema que ustedes lo están viendo con los otros países. En realidad hay un déficit mundial de vacunas. Fíjense los exiguos números que han usado los que empezaron a vacunar. O sea, no es un problema de la Argentina. Yo creo que la Argentina realmente está bastante mejor que otros países. Pero no quiero entrar en eso, simplemente, como bien dice el jefe de gabinete, es un camino que además, usted me preguntaba cómo hacer, va a ser con la provincia. Va a ser simultáneo según decisión del presidente. Va a haber 118.000 personas abocadas a la operación. Es quizás uno de los operativos más grandes que se ha hecho en la historia. Es vacunar a un 60% más de personas que las que habitualmente se hacen en todos los años. Es decir, es un volumen tremendo
Las provincias lo están armando, primero va a ser obviamente en establecimientos de salud, va a ser en algunos lados en escuela, en otros lados en áreas libres con mucha superficie, y por supuesto va a haber vacunación domiciliaria o institucional. Domiciliaria a los que no puedan ir a vacunarse e institucional a los que estén en geriátricos o en establecimientos de salud mental, que no puedan concurrir. Así rápidamente le cuento, ayer hicimos una larga reunión del comité de vacunación, que lo integramos expertos y todos los ministros del Poder Ejecutivo. Y esto ya tenemos los detalles ultimados. Lo que está pasando ahora, y termino con esto de aclararle, es que lo que ustedes vieron, los camiones frigoríficos que tienen menos 20 grados, van al depósito del operador logístico. El operador logístico lo que hace es desarmar estos paquetes y ahora sí armarlos en palet nuevos que tienen la cantidad de vacunas que le corresponde a cada provincia. Ese trabajo es un trabajo complicado, se enfría probablemente y van a distribuirse en todas las provincias argentinas, que no es fácil. Obviamente piensen los días que tenemos por delante, pero sin embargo tenemos confianza y que este va a ser un operativo que se va a resolver rápidamente y nos permitirá iniciar la vacuna cuanto antes. Muchas gracias.